Buenos días para todas las preciosas mujeres que hoy están conectadas. Realmente es un gozo poder compartir hoy con ustedes. Con Flavia, sí, creo que ya hace poco tiempo que ha transcurrido. Yo allá fue donde nací, en Aposento Alto. Desde los 12 años aproximadamente mi mamá me empezó a llevar a la iglesia y recuerdo mucho el día que recibí a Cristo en mi corazón, que fue a través de Carlitos López. Él estuvo en la casa de María del Carmen y con una tiza rayó la pared que estaba sin pintura y ahí colocó el plan de salvación. Y al finalizar él me dijo, ¿tú quieres recibir a Cristo en tu corazón? Y yo le dije, sí, pues claro, de una. O sea, uno de niño como que sí, hagámosle. Y desde ahí quedé conectada con Dios. Ese fue mi arranque, fue mi inicio en el conocimiento y en la intimidad con Dios. Nunca me aparté. Mi esposo me dice, Sor Andrea, porque no me aparto, no, nunca. Desde que ese momento siempre tuve el temor a Dios y siempre quise seguir aprendiendo y conociendo más de Él. Tanto que en el colegio donde yo estudiaba, que era un colegio de monjas, algunas monjitas se acercaban y me decían, usted debería ser monja. Y yo, sí, señor. Yo, no, no, no. Pero Dios me permitió después de un tiempo volver al colegio, ya no como estudiante, sino como profesora. Y para la gloria de Dios, Él me permitió compartirle la verdad y lo que Dios había hablado en su palabra a una de ellas y ella se retiró y por eso pues fue mi causa de despido allá en el trabajo, pero creo que se conquistó un alma y gracias a Dios pues todo pasa nada por casualidad y Dios me permitió conectarme con estas mujeres de este colegio y permitió que se hiciera algo por una de ellas. Mm, ¿Por qué les cuento todo eso? Bueno, porque creo que en el transcurrir de nosotros como cristianos vivimos muchas etapas y algo de lo que quiero compartirles el día de hoy es acerca de las promesas cumplidas. Yo le preguntaba a Flavia que sobre qué íbamos a hablar y ella me dijo, no, enfócate en los hijos, enfócate en la mamá, cómo es la oración hacia sus hijos, cómo es nuestra vida con nuestros hijos a diario en un hogar cristiano. Y bueno, hoy estoy desde por acá tan lejos, nunca lo imaginé. Realmente, yo me acuerdo que cuando tenía 18 años, yo ya estaba en otra iglesia y allá me enseñaron a hacer el cuaderno de sueños. Y en ese cuaderno de sueños yo empecé a alimentar todo, empecé a alimentar el área física, cómo yo me quería ver, empecé a alimentar el área espiritual, cómo me vería en varios años, me proyecté en 5, en 4 años, cómo quería ver. Y ese cuaderno de sueños fue lo que a mí me dio como el inicio a una aventura que no imaginé que iba a tener. Recuerdo mucho que cuando llegué a la parte sentimental, yo recorté de una revista un carro así súper lindo y un hombre ahí con los ojos que me gustaban. Entonces yo quería tener un novio con ojos verdes, quería tener un predicador. Yo decía, pero que fuera chistoso, que no fuera nada regañón. Y empecé a colocar unas características ahí en ese cuaderno y algo que le pedí a Dios siempre, cada vez que yo iba a colocar un sueño, que quería plasmar algo en ese cuaderno, yo buscaba una palabra de parte de Dios. Y la palabra que Dios me dio específicamente para el área sentimental está en Zacarías 4:14. Y quiero compartírselas. Dice así. Así que el ángel me explicó, estos son los dos ungidos que están al servicio del Señor de toda la tierra. Y esta palabra la tomé, me apropié y dije, Señor, somos dos ungidos que estamos delante de ti, iremos a toda la tierra, Señor. Y desde ahí yo empecé a profetizar y tomé esa palabra para mi vida y aún sin tener nada, aún con solamente tener ahí el recorte del cuaderno, porque ni foto, nada había, el Señor empezó a activar algo a nivel espiritual. Y
10 años después llegó el cumplimiento de esa promesa. 10 años después conozco a Javier. Sí es de ojos claros, es un poco regañón, no es tan, no es tan gracioso, tiene sus momentos de gracia, pero tal cual se lo había pedido al Señor, él me sorprende con darme mucho más y pues para las que no conocen la historia, él también nació allá en la iglesia Aposento Alto. Yo estaba en el ministerio infantil y Javier estaba en el ministerio de jóvenes. Y realmente cuando nos volvemos a ver a través de unos amigos que también iban a esa iglesia, ni yo lo recordaba, ni él me recordaba, pero Dios ya lo tenía todo como encaminado. Y fue ahí una de las primeras promesas que el Señor, como que yo dije, wow, Señor, tú sí cumples. Y fue maravilloso ver cómo Dios empieza a hacer que a través de esas promesas cumplidas empiece nuestra fe y empiece nuestro querer seguir soñando, nuestro querer seguir avanzando. Tiempo después, bueno, pasamos muchos procesos ya como casados y Dios me permite venir por primera vez aquí a Brasil con el pastor de la iglesia en la que estábamos allá en Villavicencio, que vivíamos en ese tiempo. Y yo recuerdo mucho el día que fuimos a una montaña. Acá los paisajes son súper lindos, es muy parecido a Colombia, son muy exóticos. Fuimos en una noche, como cuando Jesús subía con sus discípulos al monte a orar, así tal cual, o sea, así tal cual yo me veía en esos tiempos, con mucha gente, iba gente con antorchas, o sea, fue todo así súper bíblico, todo bonito, que nunca olvido ese día. Y ese día nos llevaron a un monte, estuvimos orando y recuerdo mucho que todas las personas de la iglesia de Brasil nos rodearon a los que íbamos de Colombia y empezaron a orar por nosotros. Y en ese momento Dios colocó una visión. Él me mostró me vi con mi familia, con mi esposo y mis dos hijos de la mano pasando por casas a predicar allá mismo en Brasil, a donde estábamos. Y yo dije, bueno, Señor, o sea, puede ser algo muy de emoción, no sé. Aún así quedé con eso guardado en mi corazón. Cuando yo llego, le cuento todo a mi esposo y bueno, pues mi amor, qué chévere, rico, pues oremos. Y yo, bueno, pues Señor, yo empecé a orar y lo tuve guardado también ahí en mi cuaderno y yo dije, Señor, tú me mostraste algo y te pido que tú lo confirmes a través de tu palabra. Y un tiempo después, Dios me confirma en el mismo Zacarías en el capítulo 5 versículo 14 donde dice, si ustedes se esmeran en obedecer al Señor su Dios, dice, los que están lejos vendrán para ayudar en la reconstrucción del templo del Señor. Así sabrán que el Señor Todopoderoso me ha enviado a ustedes. Entonces yo entendí, yo dije, Señor, definitivamente tú sí nos quieres llevar, porque fui muy específica pidiéndole a Dios y ya con esa palabra, yo dije, Señor, yo me apropio de ella y pase lo que pase, voy a perseverar. Eh, duramos 8 años para que esa promesa también se cumpliera. Y hoy, para la gloria de Dios, podemos decir, nos trajo el Señor hasta acá y llegamos con 4 maletas, sin nada. Y mis hijos han visto la mano de Dios de una forma impresionante desde el día que llegamos. La iglesia nos dotó de, yo creo que el 50% de todas las cosas de acá, porque no teníamos absolutamente nada. Estamos viviendo en una casa donde no nos cobran arriendo, es una casa súper linda, muy grande, hay árboles frutales, hay cosas que no imaginábamos. Y Dios nos ha permitido, hace unos días íbamos con Javier y llegamos a preguntar por un lote y encontramos una casa, fuimos a preguntarle a la señora y la señora cuando dice, no, ustedes son misionarios y acá como todo el mundo cree que somos, por lo que somos extranjeros, creen que somos de Estados Unidos, entonces nos hablan en inglés y nosotros no, somos colombianos, fala español. Entonces nos dejan entrar a esa casa
y cuando entramos a esa casa, recordé la visión que Dios me había dado y los dos entrando a una casa a orar. Y ese día oramos por esas personas, recibieron a Cristo en su corazón. Fue algo súper maravilloso y yo me puse a llorar y yo le decía a Dios, gracias, porque tú cumples tus promesas y para ti todas las promesas que nos das es un sí, es un amén. Y aunque tarden, aunque duren tiempo, creo que son tiempos necesarios, son tiempos en los que Dios nos procesa y nos prepara. Y creo que en ese tiempo en que Dios nos preparó, en ese tiempo de preparación, Dios también estaba preparando el corazón de mis hijos, porque están ligados a nosotros. Y aunque tal vez ellos no entendían porque eran muy niños, ahora yo los veo y yo veo a un Juan José lleno de visión. Yo veo a un Juan José que todo lo que le pide a Dios se lo da. Así sea, él dice, yo quiero un computador y nosotros ora, escríbelo, pídele a Dios. Y cuando él dice, no, mamá, ya tengo los recursos, ya tengo tal cosa, ya lo voy a tener. Y él ha sido un hombre, un chico desde muy joven que Dios le ha dado, o sea, todo lo que le ha pedido, así sea un chicle, él se lo da. Entonces ha sido maravilloso porque eso que engendró Dios en nosotros cuando éramos jóvenes, cuando éramos solteros, ese deseo de ver esas promesas de Dios cumplidas, Dios también lo empieza a hacer en el corazón de nuestros hijos. Es algo que no hay que enseñarles, es algo que simplemente se da y se pega y es como consecuencia de lo que yo estoy haciendo. Entonces ahí viene, es como el testimonio, como mi ejemplo, como lo que en algún momento sirvió en mi vida, Dios empieza a desarrollarlo en la vida de nuestros hijos de una manera muy sencilla y muy fácil. Para ellos es muy fácil orar y que Dios actúe. Y a mí me asombra, y yo a veces les digo, ay, oren ustedes porque conmigo se demora más. Y Dios con ellos ha sido así de rapidito, como que yo, digamos, con Camila, a ella le costó mucho dejar el colegio en el que estaba allá en Chía. El año pasado ella entró a banda, la banda de guerra del colegio, ella nunca había tenido esa experiencia y para ella era, no, mamá, yo me voy a ir y ahora no va a tener banda, mamá, y eso lloró y acá llegaba y se ponía a llorar, mamá, y yo no voy a estar en ninguna banda. Y como al mes de haber entrado al colegio hicieron una convocatoria que casi no la hacen y hicieron, llamaron a las personas, invitaron a pertenecer a la banda de acá del colegio y Camila no quería entrar porque le daba miedo, que porque no le entendía al profesor, que los ritmos que eran totalmente diferentes y yo no intenta, lo ensaya. Y entró a los 8 días, el profesor nos llama y nos dice, no, maravillosa, o sea, la niña tiene ese don, empezó a tocar la caixa, que es el redoblante, y le ha ido súper bien, ya tuvo su primer salida, la llevaron a otra ciudad, entonces yo decía, Señor, gracias porque definitivamente tú cumples cada sueño, cada anhelo del corazón de mis hijos y de una manera inimaginable, ¿sí? Tal vez para ellos son cosas muy sencillas, pero nosotros hemos conquistado todo con mi esposo a punta de promesas, a punta de lo que Dios nos revela cada día en el secreto. Y esas palabras las hemos obtenido solamente es en intimidad con Dios. Esas palabras las obtenemos cada día que nos levantamos muy temprano. No les digo que todos los días, porque nosotros a veces desfallecemos, a veces nos cansamos, pero procuramos tener una vida diaria y constante con Dios, buscándolo a diario. Y ahí es donde Dios nos revela su palabra, ahí es donde Dios nos deja algo que yo lo llamo, o lo aprendí en una iglesia que lo llaman el rema de Dios. Y el rema de Dios es como cuando tú lees la Biblia, hoy me toca leer Juan capítulo 1. Entonces yo leo todo el capítulo, pero hay algún versículo así especial que como que queda sonando en tu mente, en tu corazón, como que queda retumbando, o sea, solo una palabra, no importa. Ese es el rema. Ese es el rema porque ahí es donde Dios quiere hablarte, es donde Dios te dice, mira, enfócate en esto hoy. Y es lo que yo hago, o sea, yo
estudio, oro, pongo música, adoro y después empiezo a estudiar la palabra y ahí Dios me muestra una palabra especial y sobre esa palabra estoy trabajando en ese día. Hay palabras en las que Dios me dice, mira, esto es para tus hijos, esto es para tu esposo, esto es para fulano. Entonces es la manera en cómo Dios se ha comunicado conmigo a lo largo de toda mi trayectoria como cristiana y he ido aprendiendo que definitivamente las promesas son la base de la bendición de nosotros. O sea, realmente no es nada más. O sea, sé que doblamos rodillas, sé que oramos, sé que intercedemos, pero más que eso, tenemos que tener una promesa de parte de Dios, tenemos que tener una palabra de parte de Dios que sea como que sea el motor de lo que nos lleve a estar trabajando y a estarnos impulsando, a estar perseverando. ¿Quién va a estar con nosotros siempre? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre va a estar ahí dándonos las fuerzas y recordándonos la palabra, recordándonos, oye, acuérdate que esto fue lo que te hablamos y esto lo cumpliremos, porque hay momentos en que llegan la prueba y es también algo que quería tocar en el día de hoy. Para haber pasado estos 8 años de proceso, tuvimos que ver muchas cosas muy difíciles y quiero compartirles algo que sucedió con mi hijo Juan específicamente. Juan José ya tiene 16 años y el año pasado nosotros habíamos ya tomado una decisión, pues ya llevamos 8 años orando por un sueño que no se daba, por ese sueño de venir a vivir a Brasil y no se daba y no se cumplía. Siempre estaba el anhelo, siempre estaba el deseo, el pastor de Brasil siempre nos llamaba y decía, sí, si fuera por nosotros ya los traeríamos, pero sé que así no deben venir ustedes, ustedes deben venir y acá van a ser muy bendecidos y por eso no los queremos traer así nomás, sino que cuando podamos traerlos que puedan estar siendo pues bendecidos como se merecen, decía él. Pero cuando ya nosotros veíamos que como que eso no iba a pasar, como que más bien entonces compremos, entonces dijimos, vamos a vender la casa en Villao, vamos a comprar en Cajicá o en Chía y nos vamos a mudar definitivamente a Chía o a Cajicá y pues había una propuesta también de abrir una iglesia ahí mismo en Chía, pero pues no estaba como en el corazón, realmente nos reunimos como familia y dijimos, bueno, no ha salido nada de Brasil, pero ¿ustedes qué prefieren? ¿Brasil o abrir la iglesia que acá nos están pidiendo, pues un pastor de Villavicencio? Y mis hijos dijeron, no, mamá, no, papá, nosotros no queremos iglesia acá, sabemos que si Dios les habló, Dios nos va a llevar a todos. Aunque no quería, Juan José no quería ya ir a Brasil, él decía, mis amigos, mi colegio, ya termino. Y estuvimos así como que todo el año, como que en esa, ¿qué vamos a hacer? Empieza Dios a hacer milagros a nivel financiero, empieza Dios a obrar el año pasado de una manera inusual. Logramos quedar libres de toda deuda. El año pasado nos vinimos para acá con libertad financiera total. Debíamos más de 100 millones de pesos y Dios empieza a obrar milagros de una forma sobrenatural. Usó un banco, usó a mi hermana para empezar a pagar cosas que nosotros no teníamos el dinero ni la forma de hacerlo. Y empieza Dios a aparejar cosas así como que decíamos, Señor, ¿será que algo va a pasar? Y algo pasó a mitad de año. Lastimosamente, pues bueno, y para la gloria de Dios ahorita, pero el momento que vivimos con mi hijo Juan José fue bastante duro, bastante difícil. Hoy lo cuento porque yo sé que hay muchas mamás acá también, sé que pueden tener hijos adolescentes. Eh, Vimos a Juanjo un día, iba así de urgencia, él trabajaba en las mañanas como CADE de tenis, él como que era como el juez, no sé bien, bueno, es el CADE que recogía las pelotas de los jugadores de tenis. Y él se iba todas las mañanas muy de madrugada, llegaba a las 8 9 de la mañana a la casa y le dio el afán de salir y papá, ya vengo, ya vengo, ya vengo, y salió con una maleta y mi esposo le dice, ¿qué llevas ahí en esa maleta? ¿Para qué la llevas si vas a salir a verte con tu amigo? Y no, es que la tengo que llevar, es que vamos a ir a un trabajo, no sé qué. Y le entró a Javier como la cosa y dijo, no, déjame ver qué llevas en la maleta. Y cuando Juan José se puso súper nervioso y Javier pues dijo, algo está pasando, inmediatamente él abre la maleta y encuentra marihuana en la maleta. Mi esposo empieza a gritar,
yo salí del cuarto y yo dije, ¿qué está pasando? Cuando vi a mi hijo, pues fue terrible, o sea, fue terrible porque pues puede que no haya sido así algo súper grave, pero para nosotros fue demasiado duro. Y inmediatamente vino a mi recordación de mis primos, tuve primos que murieron a causa de las drogas y yo quería coger a mi hijo a golpes, a darle patadas, o sea, fue mi reacción, pero pues no fui, no lo hice, pero sí lo estrujaba. Yo le decía, ¿qué estás haciendo? ¿Tú qué estás haciendo con tu vida? Y Javier también se descompuso todo, juntos llorando, gritábamos, no sabíamos qué hacer y pues mi hijo también atacado llorando. Fue un momento muy difícil, muy difícil. Yo entraba al siguiente día a trabajar en la empresa donde estaba y pues eso sirvió para darme cuenta que necesitaba estar con mis hijos. Y yo le dije, Javier, yo no voy a trabajar más, yo me voy a quedar acá con ellos, yo necesito estar pendiente de ellos. Y bueno, pues tuvimos ahí un tiempo de restauración con él. Fue esa canción que escucharon ustedes al comienzo, fue nuestra canción para ese tiempo. Esa canción fue nuestro aliciente y fue haber cogido la promesa que Dios nos había dado sobre nuestros hijos y fue coger la promesa que Dios nos había hablado sobre Juan José, que es la de Juan el Bautista. Y empezamos a declarar todo el tiempo y declarábamos, decíamos, Señor, aunque no vemos a nuestro hijo, porque lleva, no sabemos cuánto tiempo llevaba consumiendo, él lo hizo porque quiso conocer, quiso aprender, pero ya estaba consumiendo cada 8 días con sus amigos, llevaba más o menos 3 meses y empezamos a enterarnos de muchas cosas que no nos habíamos dado cuenta. Dijimos, o sea, como papás cristianos que oran todos los días, que leen la palabra, ¿qué pasó, Señor? ¿Sí? Y empieza esa culpabilidad también en nosotros, pero Dios bueno porque nos permitió reconectarnos y empezar a salir de la comodidad en la que estábamos. Tal vez nosotros habíamos llegado a un punto de comodidad con Dios y habíamos olvidado que era guerrear por nuestros hijos, habíamos olvidado que hay un mundo espiritual que todo el tiempo está acechándolos a ellos, que hay un mundo y una nube también que quiere tenerlos a ellos envueltos y, y llenos de muchas cosas que el mundo está ofreciendo. Y nosotros teníamos que estar ahí batallando, teníamos que estar ahí guerreando, teníamos que estar ahí declarando la promesa que Dios nos había dado sobre nuestro hijo. Y eso fue lo que nos llevó a reconectarnos de una manera diferente con Dios. Ya no la oración de que ahí como suave, no, nos tuvimos que meter en hacer guerra espiritual, tuvimos que ponernos a luchar contra huestes, potestades, contra cosas que estaban invadiendo el corazón de mi hijo y las luchas que él empezó a tener de ahí en adelante. Nos reunimos con todos sus amigos, nos tocó empezar a estar con ellos mucho más tiempo. Y estar supervisando a Juan José, pero todo lo conquistamos fue a través de la promesa que Dios nos había dado a través de nuestro hijo. La pusimos ahí el frente de nuestra cama y todos los días la declarábamos. A veces no, ni dormíamos porque, pues, no sé si ustedes lo han vivido. Lo que uno siente, o sea, es horrible. Ahorita ya uno lo cuenta más tranquilo, pero en esos momentos, o sea, nosotros ni conciliábamos el sueño, no podíamos dormir y nos levantábamos con mi esposo a orar todo el tiempo, a orar, a reprender, nos levantábamos a declarar y nos levantábamos todo el tiempo a poner nuestras manos aún sobre el cuarto de mi hijo donde él dormía en ese momento y a orar para que el Señor hiciera algo y para que Dios lo alejara, porque sabíamos que eso no era algo sencillo, ¿sí? Que pueden empezar y gustarle y sí, yo puedo salir, no, eso es algo que lo envuelve y así pasa con cualquier adicción, ¿sí? Entonces, fue un trabajo que nos llevó a unirnos a nosotros con mi esposo y a ver que definitivamente las promesas cobran mucho valor y cobran mucho sentido en ese momento, en el momento en que nosotros más estamos como que ahorcados. Y hoy yo les digo a ustedes, o sea, hay momentos en que nosotros podemos estar en ese punto estable, bien, debemos ahí buscar algo mayor. Debemos ahí decirle, Señor, muéstrame un motivo para guerrear, muéstrame un motivo para luchar, muéstrame un motivo para
darla toda en oración y para que mi oración cambie y deje de ser esa oración que me da como ese confort, como que esa oración tranquila, esa oración rutinaria, y sácame de ahí, desajústame para buscar algo nuevo. O si eres esa mamá que tal vez está pasando por un momento de crisis, está pasando por un momento difícil con tu hijo, con tu hija, es el momento para sacar la promesa y las palabras que Dios te haya dado y desempolvarlas y sacarlas en una hoja. Es importante, para mí es muy importante tenerlas visibles porque eso me ayuda a estarlas viendo todo el tiempo o en la nevera, donde yo todo el tiempo esté mirando. Pues como uno permanece tanto en la cocina, entonces yo las coloco en la nevera o al frente de mi cama para yo poder estarlas declarando y cada vez que recuerde estar orando y estar declarando esas palabras sobre mis hijos o sobre mi esposo o sobre la situación. Pero algo que yo te quiero decir es que Dios va a cumplirlo, de que Dios lo que te ha prometido con tus hijos, Él lo va a cumplir. Lo que Dios te ha prometido con tu esposo, Él lo va a cumplir. Lo que Dios te ha prometido con las finanzas, con los sueños que tal vez han venido sobre ti, que tú dices, ya no están para mí, ya pasé ese tiempo, ya no puedo, ya no tengo esperanza. Yo te digo hoy no, no dejes que eso caiga, no dejes que eso desfallezca, porque Dios lo va a hacer en su momento perfecto. Las promesas nunca, nunca, nunca caerán a tierra. Las promesas siempre el Señor las cumplirá. Y yo quiero que tú te vayas con eso hoy en tu corazón, porque es lo que a nosotros nos ha servido muchísimo. Eh, y quiero compartirles en Juan capítulo 12 versículo 24. Dice así, ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Nuestro punto de inicio, la semilla es esa promesa. ¿M? Hay momentos en que tenemos que dejar que esa semilla caiga a tierra y muera. Tal vez tenemos que dejar que se desintegre. A veces, cuando Dios me había dado el sueño de venirnos aquí a Brasil, cuando pasó lo de Juan José, aún a pesar de que la gente hablaba cosas y decía cosas de él, nosotros tomamos la decisión de no dejar que esas cosas nos afectaran. Así viéramos todo desintegrado, no sé si me hago entender, así viéramos todo muerto, así viéramos todo ya sepultado, así viéramos que esas cosas ya no pensáramos que fueran a dar fruto. Creo que es el momento, ahí es donde Dios entra y empieza a actuar en lo sobrenatural. Pero es necesario que nosotros muramos. Es necesario que nosotros, muchas veces tuve que morir al sueño también de venir aquí a Brasil. Muchas veces yo dije, Señor, ya, o sea, si tú no quieres traernos, chévere, o sea, muéstranos y seguiremos sirviéndote donde tú nos pongas, no importa, lo seguiremos haciendo. Pero fue necesario dejar caer a tierra y que murieran emociones, que murieran tal vez intenciones ocultas que habían en mi corazón. Tal vez yo decía en algún momento, "Ay, es que yo sí me quiero ir porque quiero demostrarle a toda mi familia que nosotros sí salimos del país, ¿sí? Como que seamos los primeros en salir del país y que podemos estar en otro lugar. Entonces, fíjense que en medio de ese proceso, o sea, Dios te da la promesa, pero en ese proceso hay cosas que tienen que morir. Y hubo cosas que también tuvieron que morir cuando Juan José, yo recuerdo que de más niño, Juan José cuando tenía como unos 9 10 años, vivíamos en Villavicencio y un día yo venía del supermercado y él estaba jugando fútbol. Cuando yo escuché a unos niños que decían groserías, pero así hasta por acá, o sea, yo decía, Dios mío, qué niños tan groseros, no sé qué. Cuando yo me acerco, y oh sorpresa, mi hijo estaba ahí. Y mi hijo era uno de los que estaba diciendo las súper groserías que nunca me imaginé, ni yo me las sé. Entonces, yo decía, wow. Otra noche nos llamó, él le gustaba de niño, bueno, jugar ese juego de Free Fire, bueno,
que eso fue un proceso también con él a ese nivel. Y él tenía varios amigos con los que se conectaba, pues nosotros le mirábamos con quién estaba y le dábamos cierto tiempo. El caso fue muy a las 11 de la noche me entró un mensaje donde era un audio que Juan José le había enviado a ese amigo, tratándolo, o sea, de lo peor, con palabras que yo decía, Dios mío, no puedo ser mi hijo, o sea, no lo puedo creer que sea mi hijo el que esté hablando de esa manera. Y a las 11 de la noche, donde tú ya estás todo dormido y recibas ese mensaje, fue terrible. Yo iba a despertar a mi esposo, pero yo dije, no, me voy a poner a orar. A la mañana siguiente nos levantamos como a las 4 a orar con mi esposo y ahí le conté todo lo que había pasado. Y Dios que nos traía recordación nos decía, no, recuerda que ese no es tu hijo. Recuerda que ese no es tu hijo. Yo hice de él alguien diferente y yo di una promesa para él. Así que lo que ves ahorita, esa parte desintegrada que tenía que morir en mí, porque yo tenía que morir a mi hijo, yo tenía que morir a la expectativa que yo tenía de mi hijo. Y es algo a lo que Dios nos lleva a nosotras como mamá también, a morir a esas expectativas que tenemos de nuestros hijos, porque nosotros pensamos que nuestros hijos son unos, nuestros hijos pensamos que son, mejor dicho, y más que nacieron en hogar cristiano, en cuna cristiana, o sea, uno espera la maravilla, pero no es así. Nuestros hijos son carne también, nuestros hijos tienen que tener sus experiencias y ellos en algún momento tendrán que dar cuentas a Dios, ¿sí? Y en esos momentos, pues yo dije, Señor, o sea, realmente yo muero a lo que pensaba que era de mi hijo y en algún momento Dios me mostraba que yo también los tenía como ídolos, porque uno de mamá es como esa leona. Y hay de que cuidadito se metan con sus hijos porque eso es lo más sagrado para uno de mamá. O a mí me pasa, yo no sé si a ustedes también les pasa lo mismo, pero uno los ve como esa leona que no quieren a veces ni que su propio esposo les hable rayadito porque uno se toca, uno se siente, ¿sí? Pero Dios tuvo que llevarme a morir a eso. Y después de ver todo este proceso, de haber visto esa muerte, de que esa semilla cayera a tierra y me arrancara ese, esa visión que yo tenía de mis hijos, porque Él no quería que yo siguiera idolatrándolos, Dios no quería que yo siguiera poniéndolos en ese pedestal que yo quería tenerlos, que mis hijos son lo máximo cuando no es así, ¿sí? Y cuando Dios permite que eso caiga a tierra y muera en mi vida, ahí es cuando empieza el fruto y ahí es cuando viene el florecimiento y ahí es donde viene el cumplimiento de las promesas. Juan José siempre había sido muy apático a las cosas de la iglesia. Él dice, yo sí creo en Dios. Un día se nos acercó al cuarto y nos dijo, mamá, es que tengo que contarles algo y nosotros, no, este chino la embarró, quién sabe qué hizo, porque con esa cara de seriedad que entró y nos dejó juntos ahí sentados en la cama, plop, cuando Él nos dice, no, es que ustedes conocen a Dios de una manera, pero no pueden pretender que yo lo conozca de la misma manera que ustedes lo han conocido. Déjenme a mí vivir mi propia experiencia con Dios. Pues nosotros nos sentimos tranquilos porque, wow, o sea, pensamos que pronto había llegado embarazada o un rollo así bien grande, pero fue algo muy sabio lo que él dijo y a veces uno como que los asedia indirectamente, no los obligamos a que sí, a veces que el altar familiar y nos reuníamos todos los lunes a orar y no sé qué, para ellos eso era un aburrimiento. Yo les veía las caras y yo decía, "No, estos chinos ya no quieren nada con nosotros y uno no es profeta en su tierra, pero fue muy valioso lo que él nos dijo porque él quiere tener su propia relación y su momento con Dios. Y yo recuerdo mucho que una vez él hizo la oración de entrega, muy a los 9 años con Javier. Fue muy especial y fue muy bonito porque él lloraba y él se sentía todo pecador y Javier le decía, pero tú qué has hecho, hijo, tú no has asesinado a nadie, tú no sé qué, papá, pero es que yo he pecado, yo la he embarrado con Dios, no sé qué. A los 9 años él recibió a Cristo en su corazón y desde ahí quedó una certeza de que Dios lo tiene apartado para él, independientemente de lo que tenga que vivir en su adolescencia o ahorita en su adultez, no sabemos, ¿sí? Seguimos orando por él, pero Dios ha despertado en él un deseo, digamos, acá en las iglesias en las que vinimos a apoyar, el pastor tiene 7 iglesias y hay una que es la sede, que es la principal y allá él está
está el hijo del pastor que es más joven. Y entonces mis hijos tomaron la decisión de irse para allá a recibir y les gusta, les encanta porque allá hay muchos jóvenes, no sé qué. En cambio, la iglesia que nosotros estamos apoyando es una iglesia pequeña, es una iglesia donde la mayoría son adultos, entonces las dinámicas son totalmente diferentes. Entonces mis hijos nos dijeron, mamá, déjanos ir allá. Cuando nosotros nos cuentan los pastores, no, Juan José, allá de primeras, en las primeras filas de la iglesia, con sus ojos cerrados, lo hemos visto llorando en oración, cosas que nunca habíamos visto en Juan José, las estamos viendo. Y le doy gloria a Dios por eso, porque no es en el tiempo de nosotros, mamás, no es en el momento de nosotros, es el momento que Dios lo hizo perfecto para él, porque Él tiene un momento y un tiempo para cada uno. Pero lo más importante es que la promesa está ahí. Nuestra promesa está dada y nuestro deber como mamás es estar ahí aferradas a las promesas. La lucha no es contra carne, la lucha no es contra ellos. No nos debemos ni desquitar con ellos, ni pullarlos, ni ser así la canción y la cantaletosa. Así no ganamos nada, así no conquistamos las cosas. Las conquistamos solo con la promesa que Dios nos ha dado. Y para terminar, quiero compartirles lo que dice Zacarías también. No sé por qué Zacarías hoy está, mejor dicho, me encanta. Zacarías en capítulo 4 versículo 6 dice que no será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu. Y el espíritu es el que te da a ti la palabra, el espíritu es el que te da a ti la promesa y el que te ha dado la bendición para que lo puedas luchar y seguir haciéndolo en oración como lo has estado tal vez haciendo todo este tiempo. Pero yo hoy te digo, no desfallezcas, no te canses de hacer el bien, porque en su momento vas a ver florecer a tus hijos, vas a ver el cumplimiento de las promesas y vas a verlos dar fruto y fruto abundante. Sobre mi hijo hay una promesa muy grande y siempre que lo ven a él, hemos visto aún personas que proféticamente han declarado sobre él que ven en él un gran predicador. Mi hijo a la edad de 2 años, él llegó a la casa, se me escapaba de la casa, se me salía de la casa, pues como era tierra caliente, todas las casas abiertas, no sé qué. Cuando fui a mirar, mi hijo estaba en la casa de una vecina y mi vecina estaba llorando. Y yo le dije, vecina, ¿qué pasó? Mi hijo hizo algo, no sé qué. Cuando ella me dice, no, su hijo vino y me vio llorando y me abrazó y me dijo, tranquila. En sus palabras de niño chiquitico, me dijo, tranquila. Y yo vi eso como el amor de Dios a través de su hijo. Y yo decía, Señor, o sea, si tú lo has usado a sus 2 años, a sus 3 años, ¿cuánto más vas a hacer con él cuando sea grande y cuando sea adulto? Mi hija es una tremenda Javiercita chiquita porque ella a todo el mundo le dice la verdad, ella confronta, ella es sin censura, pero he visto cómo Dios la usa a ella para abrazar, para ir y dar palabra a gente que ella, acá hemos llegado, cuando llegamos, un día me dijo, mamá, es que Dios me está diciendo algo, y yo, ¿cómo así que Dios te está diciendo algo? Nunca había visto a Camila así. Y ella, mamá, es que Dios me está mostrando que debo ir y debo ir a abrazar a la esposa del pastor Tiago y debo decirle esto. Y yo, mi amor, pues hazlo. Si Dios a ti te está mostrando y te está inquietando, ve y lo haces. Ella fue y la abrazó y le dijo algo que tenía que decirle de parte de Dios y pues esa mujer se puso a llorar y yo decía, wow, o sea, definitivamente cosas mayores veremos en nuestros hijos, cosas mayores y más grandes a lo que Dios aún nos ha prometido, porque así es Dios. Dios es maravilloso, Dios es grande, Dios las ama y bueno, esto era lo que quería compartirles el día de hoy. No olviden que tienen ustedes la promesa, disfruten el proceso, mueran, deje que todo caiga y que se despeguen todas esas emociones, todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, para que pueda venir el cumplimiento, podamos ver el fruto y podamos ver florecer a nuestros hijos, porque sobre ellos viene nuevas generaciones que están guiadas bajo esa oración de ti, bajo esa oración que nosotros hicimos como mamás y aún nuestras mamás. Amén. Señor Jesús, hoy yo te quiero dar gracias, Padre. Gracias por este tiempo que tú nos regalas, Señor, de búsqueda, Señor, de poder entender el proceso que pueda estar viviendo yo en este momento. Y hoy yo te pido, Señor, por cada mujer que está aquí conectada, Señor.
Hoy oro, Señor, por esas promesas que tú les has dado, Señor, y que tal vez las dejaron allá atrás, que pensaron que ya no eran para ellas, Señor, que ya no tenían relevancia, que tal vez ya no había esperanza, Señor. Hoy yo oro para que esas promesas puedan ser avivadas nuevamente. Y hoy yo te invito a que tú puedas de nuevo volver a coger esas promesas. Si Dios te está colocando en tu mente en este momento una promesa, si Dios está trayendo a memoria alguna palabra de algún predicador que dijo y que tal vez tú dijiste, esto es para mis hijos, esto es para mi esposo, esto es para mi familia, yo te invito a que la busques, a que la tomes, a que te apropies nuevamente de esa promesa y puedas empezar a ver ese cumplimiento desde ahora. Yo sé que el proceso no es fácil, yo sé que para muchos será un tiempo de espera, yo sé que para muchos va a pasar tal vez 1, 2, 3 años, tal vez 8 meses, tal vez para unos pueda ser mañana mismo, pero yo te puedo decir y te puedo garantizar de que tenemos a un Dios de verdad, de que tenemos a un Dios justo, a un Dios maravilloso que todo lo que ha escrito y lo ha escrito para nosotros, Él lo cumplirá. Él lo cumplirá en el momento y en el tiempo señalado, en el tiempo perfecto, porque dice su palabra que no es con fuerza, que no es con el poder, sino con su espíritu y con la palabra que Dios te ha dado. Eso es lo que tú tienes de herramienta para pelear, para batallar, para dar la batalla a nivel espiritual, porque tú, Señor, tú eres quien pelea por nosotros y hoy yo te entrego, Señor, cada dificultad, cada proceso que pueda estar viviendo esta preciosa mujer que está escuchando en esta mañana, Señor. Y hoy yo clamo por esas promesas, Señor. Y hoy yo declaro, Señor, que son amén para ti, Señor, que tú las harás realidad, Señor, que tú, así como lo has hecho conmigo, como lo has hecho con mis hijos, Señor, tú también lo vas a hacer con ellas, Señor. Tú también harás, Señor, que puedan, Padre, también disfrutar de ese fruto, Señor, de ese florecimiento de algo nuevo, de algo diferente, Señor. Yo hoy te doy gracias por ellas, Señor. Y hoy yo te pido, Padre, que en el nombre de Jesús, Señor, ellas puedan empezar a declararlo cada día, Señor, que no vengan palabras de queja, que no vengan palabras de decepción, que no vengan palabras de incertidumbre, que no vengan más palabras de que no se van a poder dar las cosas, Señor, sino que a partir de ahora podamos estar confiadas en tu promesa, en que tú lo harás, en que tú, Jesús, hiciste todo en la cruz por nosotros y nos diste una vida nueva, una vida abundada, que con tu resurrección nos has dado el ejemplo de que también estas cosas van a resucitar, de que esas cosas que hoy vemos muertas van a resucitar, Señor, y declaramos, Señor, que van a resucitar nuestros hijos, que van a resucitar de entre todo lo que puedan estar viviendo, de cualquier adicción que puedan estar teniendo, sea las pantallas, sea, Señora, al trabajo, sea, Señora, a la pornografía, sea al alcoholismo, Señor, sea la drogadicción. En el nombre de Jesús declaramos, Señor, que toda esa adicción cae, Señor, que tú los tienes escogidos, Señor, que tú los llamaste y de que tú les tienes, Señor, también una vida de bendición, Señor. Permítenos a nosotras como a mamás mantenernos en obediencia a ti, Señor, siguiendo, estudiando tu palabra y aprendiendo más de ti y tomando como propias esas palabras que tú nos has hablado, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por este tiempo y pido, Padre, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté siempre con nosotras, con nuestras familias, con nuestros hijos, trayendo una protección y un cuidado especial sobre ellos, Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén.